Me llamaron criminal. Me miraron a los ojos como si fuera un monstruo. Me señalaron con el dedo. Me arrastraron delante de todos. Y lo peor de todo, nadie, absolutamente nadie, quiso escuchar mi versión de los hechos. Durante años repetí la misma frase en silencio, en el fondo de una celda fría. Soy inocente, pero parecía que cuanto más decía, menos me creían. Las paredes no respondían, las cartas que escribí nunca fueron leídas, y quienes decían amarme, desaparecieron. Me llamo Carmen. Tengo 68 años, y lo que les voy a contar ahora no es una película ni un cuento, es lo que me pasó, a mi cuerpo, a mi dignidad, a mi vida entera, manchada por una mentira que nunca debió existir. Todo lo que oirás aquí es real, desde el día en que la policía allanó mi casa sin llamar, hasta el momento en que volví a la calle, cargando sobre mis hombros el peso de una etiqueta que nunca fue mía. ¿Y sabes qué me duele más? No fue la cárcel, no fueron los gritos, no fueron los años que me arrebataron. Era silencio. El silencio de mi hija, que volteó la cara. El silencio de mis nietos, que me borraron como si nunca hubiera formado parte de su historia. El silencio de los vecinos, que una vez me llamaron Doña Carmen de la torta de maíz y luego cruzaron la calle solo para no saludarme. Me enterraron vivo sin ataúd. E incluso ahora, después de todo, hay gente que todavía cree en esa maldita acusación. Pero no estoy aquí para convencer a nadie. Estoy aquí porque estoy cansado de callar. Y quizá, en medio de todo esto, escuches algo parecido a tu historia. Quizá a ti también te hayan silenciado. Quizá conozcas a alguien que grita por dentro todos los días y nadie lo escucha. Así que, por favor, si vas a juzgar, que sea después de escucharme, de principio a fin, porque lo que me pasó a mí le podría pasar a cualquiera. Y todo empezó una mañana cualquiera, con el olor a café recién hecho y un portazo que jamás olvidaré. Si esta historia te ha conmovido, suscríbete al canal y dale me gusta ahora, porque lo que sigue debe escucharse hasta el final. Antes de que todo pasara, vivía una vida sencilla, nada lujoso, nada fuera de lo común, pero era suficiente para sentirme viva. Me despertaba temprano todos los días, con el cielo matutino aún gris sobre Guadalajara. Preparaba café fuerte como le gustaba a mi difunto esposo. Ponía leche a hervir y me sentaba en el porche, con el chal sobre los hombros, escuchando los sonidos de la calle que empezaba a despertar. Vecinos caminando con sus hijos, vendedores de tamales gritando en la cuadra, autos viejos pasando a toda velocidad. Era mi rutina, mi mundo, y nunca imaginé que se haría añicos tan cruelmente. Me llamo Carmen Lucía Hernández. Tuve 3 hijos, 6 nietos y un esposo que, a pesar de sus defectos, fue mi compañero durante 40 años. Cuando falleció, el silencio de la casa se llenó del sonido de los niños corriendo por el pasillo. Me propuse cuidarlos para que mis hijas pudieran trabajar. Era mi forma de sentirme útil, de seguir perteneciendo. Mis días giraban en torno a las ollas y sartenes, el huerto del patio trasero, la costura que aún lograba hacer incluso con los ojos cansados. En el barrio me conocían como esa señora con buenas manos para cocinar y siempre dispuesta a escuchar a cualquiera que necesitara hablar. No era una santa, pero sí honesta. Nunca imaginé que mi historia se convertiría en un ejemplo trágico para otras mujeres. Tenía un hogar, aunque sencillo, donde cada rincón guardaba un recuerdo. La silla donde mi esposo leía el periódico, la pared que pinté de azul después de su fallecimiento, la vieja olla que solo servía para hacer arroz esponjoso, y más que eso, inspiraba respeto. Era querida en el barrio. Los niños tocaban a la puerta pidiendo dulces, los adultos me saludaban con cariño. Era, hasta cierto punto, una figura familiar, como tantas otras abuelas mexicanas esparcidas por los barrios antiguos de esta ciudad. Pero basta con un rumor, una mentira bien contada, un dedo que señale en el momento equivocado,
y todo lo que has construido con amor puede quedar reducido a cenizas ante unos ojos que ya te han declarado culpable. Lo más triste, no vi ninguna señal, no escuché ninguna advertencia, no sospeché de nadie. Esa mañana, mientras el agua se calentaba en la estufa y vertía harina de maíz en el tazón para hacer dumplings, la vida me preparaba algo que ningún ser humano merece experimentar. Se acercaba una tormenta, silenciosa, cobarde, que no solo me arrebataría la libertad, me despojaría de todo lo que me hacía ser quien era. Y así fue, entre café y magdalenas, que la puerta se cerró de golpe. No era una visita, era el principio de mi fin. Pero lo que no sabía era que el golpe en la puerta no era solo un ruido, llevaba la sentencia, y a partir de entonces, nada, absolutamente nada, volvería a ser igual. Era domingo, uno de esos días en que la ciudad parece respirar más despacio. El cielo estaba despejado, el olor a pan recién horneado del mercado de la esquina se filtraba por las ventanas, y mis nietos reían en la sala viendo esos viejos dibujos, animados que tanto les encantaban. Ese día me sentí en paz, con el alma reconfortada por una tranquilidad inusual. Preparé con cuidado la mesa del desayuno, corté el pan con cariño, serví el chocolate caliente y eché un último vistazo a la sartén de dumplings, friéndose lentamente en el aceite. Fue en ese preciso momento, con el delantal aún manchado de harina y una leve sonrisa en la comisura de los labios, que oí que llamaban a la puerta. No era un golpe cualquiera, era un puñetazo, fuerte, seco, impaciente, unos golpes que no iban acompañados de un buenos días, sino de gritos autoritarios que ya llevaban dentro el peso de la acusación. Cuando abrí la puerta, 4 uniformados irrumpieron en mi casa como si persiguieran a un fugitivo peligroso. No me explicaron nada, no me pidieron permiso, no me dieron tiempo a entender. Uno de ellos simplemente me señaló con el dedo y me dijo fríamente que me llevaban a una comisaría. Sonó absurdo, casi cómico. Reí nerviosamente, preguntándome si habría algún error. Pero la respuesta fueron esposas, frías, apretadas, humillantes. En segundos me arrastraban fuera de mi casa, ante la mirada aterrorizada de mis nietos y los gritos desesperados de mi hija, que intentaba comprender qué estaba pasando. Uno de los agentes, completamente insensible, simplemente dijo que había una denuncia grave en mi contra, y nada más. Los vecinos empezaron a congregarse en la acera. Vi miradas sospechosas, dedos acusadores, gente murmurando cosas que no oía, pero que sentía como puñaladas. La mujer que siempre pedía pan prestado estaba allí, susurrándole a otra mujer, como si mi culpa ya estuviera escrita con letras nítidas en su frente. Un vecino más joven incluso sacó su celular y empezó a grabar, como si fuera un espectáculo gratuito ofrecido por la miseria humana. Yo, que tantas veces había ayudado a estas mismas personas, ahora era visto como una amenaza, como un peligroso delincuente que necesitaba ser desenmascarado. De camino a la comisaría, nadie me miró a los ojos. Dentro del coche, el silencio de los agentes era más ensordecedor que cualquier grito. Lo único que dijeron fue que el señor Ernesto, el vecino del piso de arriba, había sido encontrado muerto y que una denuncia anónima me había señalado como la última persona que había estado con él. Casi me quedo sin aliento. Ernesto era mi amigo. Me ayudaba a llevar la compra. Compartía conmigo viejas historias y canciones de su juventud. Jamás me habría atrevido a hacerle daño, pero ni una sola palabra que salió de mi boca fue escuchada. Fue como si, a partir de ese momento, mi versión de los hechos ya no tuviera ningún valor, como si me hubieran borrado de la existencia humana y me hubieran reescrito como un personaje sombrío en una historia que no me pertenecía. Y fue allí, sentado en aquella gélida comisaría, con las manos temblorosas y el corazón acelerado, que me di cuenta de que algo mucho más grande estaba a punto de suceder.
algo que cambiaría todo lo que conocía. Y lo peor de todo, era solo el principio, pero lo que vino después fue aún más cruel, porque cuando la verdad intentó salir a la luz, fue reprimida por quienes más deberían haberla protegido. Y entonces la injusticia adquirió un rostro, y ese rostro era el mío. Fueron días sin respuestas, días en los que me encerraron en una celda, diminuta, como si representara una amenaza pública. El colchón era delgado, el suelo mojado, y el olor a orina y moho parecía adherirse a mi piel, como una segunda capa de vergüenza. Preguntaba constantemente qué pasaba, suplicaba que me llamaran. Solo quería ver a mis hijos, escuchar que era un malentendido, que todo se aclararía pronto, pero nadie respondía. Parecía que, al cruzar esa puerta, había dejado de ser alguien con una historia, con una vida, con sentimientos. Era solo un nombre, garabateado en papel manchado, tratada como si ya fuera culpable incluso antes de cualquier juicio. Al tercer día, apareció un defensor público, joven, apresurado, con un maletín desgastado en las manos y la mirada perdida. Me llamó por mi nombre y me pidió que le contara rápidamente lo que pasó, como si solo estuviera allí para cumplir una formalidad. Hablé con el corazón en la boca, llorando mientras intentaba explicarle quién era, contándole de Ernesto, de lo buen vecino que era, de lo absurdo que era todo, pero apenas me escuchó. Jugueteó con su celular, firmó papeles y al final, antes de salir de la celda, simplemente dijo: «No se preocupe, el juez solo quiere escuchar lo básico». El día del juicio, me pusieron frente a una sala llena de gente que nunca me había visto antes. Un fiscal comenzó a pintarme un retrato que ni siquiera podía imaginar en mis peores pesadillas. Dijeron que era rencorosa, que envidiaba al señor Ernesto, que teníamos desacuerdos de larga data, y usaron una carta supuestamente anónima como base para toda la acusación. Una carta manuscrita, sin firmar, llena de errores gramaticales, frases vagas y sin ninguna prueba que la respaldara, pero que, en ese tribunal, fue tratada como prueba absoluta. Levanté la mano varias veces, pedí la palabra, pedí explicar, decir quién era, pero cada vez que mi voz comenzaba a surgir, alguien interrumpía, alguien ponía los ojos en blanco, como si ya hubiera escuchado suficiente. Era como gritar en un pozo sin fondo donde los ecos nunca regresan. Mis hijos no estaban, no apareció nadie de mi familia, solo un defensor público que me miró con lástima pero no dijo nada. Cuando el juez leyó la sentencia, su voz era tan impersonal que parecía que estuviera anunciando la hora del próximo tren, no decidiendo el destino de toda una vida. 12 años de prisión, sin posibilidad de apelación. Lo único que pude decir fue: «Pero no hice nada». Y él, sin siquiera mirarme, respondió: «Ahora no es momento de discutir. Se ha hecho justicia». En ese momento, mientras los guardias se acercaban para llevarme de vuelta, sentí mi cuerpo vacío. No lloré, no grité, simplemente me detuve. Dentro algo se había roto, como un espejo agrietado que nunca volvería a reflejar la misma imagen. Y lo que vino después fue aún más cruel, porque la prisión no empezó cuando entré. Empezó cuando el mundo decidió no escucharme. Y solo después, dentro, aprendí que hay una manera de morir sin que el corazón deje de latir. Y fue precisamente en ese silencio que comenzó la verdadera tortura. Porque lo que me esperaba tras las rejas no era solo hormigón y hierro, sino el olvido. Y lo peor estaba por venir. Al cruzar las oxidadas puertas de hierro de la prisión, sentí que algo dentro de mí se desprendía de la realidad. No era solo la entrada a un lugar físico, era el punto exacto donde la dignidad comenzaba a disolverse. El suelo sucio, las miradas vacías, los gritos de fondo, todo parecía construido con el único propósito de recordarme que desde ese momento dejabas de ser alguien. En el momento en que recogieron mi ropa y me entregaron un uniforme gris,
Sentí que me habían arrebatado mi identidad junto con el vestido floral que yo misma había cosido años atrás. No era solo tela, era parte de mi historia, y ahora estaba fuera de mi alcance, junto con todo lo que me definía como persona. La celda era estrecha, olía a moho y había marcas oscuras en las paredes que parecían contar historias que nadie se atrevía a repetir. Compartía el espacio con otras 3 mujeres, cada una con un pasado que escapaba a mi control, pero que poco a poco se convirtió en un espejo de mi propio dolor. No tardé mucho en darme cuenta de que el tiempo tal como lo conocíamos afuera no existía adentro. El reloj marcaba el paso de forma extraña. Los minutos parecían pesar más. Las noches venían acompañadas de gritos ahogados, gemidos de añoranza, ataques de ira, arrebatos de desesperación y oraciones casi susurradas. Y, lo más cruel de todo, era despertar cada mañana con la misma pregunta, resonando en mi interior. ¿Por qué? Todos los días eran iguales. Despertar con el traqueteo de los barrotes, el olor a comida agria en la cafetería, los registros humillantes, las miradas críticas. Era como vivir en un círculo vicioso de abandono, donde cada intento de aferrarme a la esperanza era aplastado por un sistema diseñado para aplastarte desde dentro. Intenté ser fuerte. Intenté recordar el olor de mis nietos, las canciones que silbaba mi esposo, los domingos que preparaba empanadas para los vecinos. Pero incluso esos recuerdos, con el paso del tiempo, comenzaron a desvanecerse, como si el pasado mismo intentara abandonarme también. Escribí docenas de cartas, primero a mi hija mayor, luego a mi hijo mediano, luego al menor. En cada carta decía que era inocente, que necesitaba que alguien me escuchara, que me ayudara a demostrar que no había hecho nada de eso. Al principio, esperé ansiosamente una respuesta, contando los días hasta que llegara el cartero. Pero las respuestas nunca llegaron. Las visitas cesaron poco después de la condena. Era como si, para el mundo exterior, hubiera muerto. Y quizás, en cierto modo, realmente lo había hecho. Los demás reclusos, contrariamente a lo que cabría esperar, fueron los únicos que me ofrecieron algún tipo de humanidad. No me abrazaron, pero compartieron conmigo pan mohoso cuando no pude comer el de la bandeja. Uno de ellos me dio un rosario y dijo que a veces solo la fe nos mantiene en pie. Nunca había sido muy devoto, pero por dentro empecé a hablar con Dios con una frecuencia que jamás imaginé. Y no era una fe que pidiera milagros. Era solo una simple petición, repetida cada noche. Déjame aguantar un día más. No fue el encarcelamiento físico lo que más me dolió. Fue saber que nadie ahí fuera luchaba por mí. Fue saber que mis nietos, a quienes acunaba en mis brazos, a quienes sanaba con té de hinojo, quizá ya ni siquiera recordaran el sonido de mi voz. Fue saber que mi vecina, la que una vez me llamó hermana, les había dicho a todos que donde hay humo hay fuego, y que tal vez yo sí era culpable. Fue la certeza de que para el mundo mi versión de los hechos nunca importaba. Y así pasaron los años. Dejé de contar, dejé de escribir, dejé de esperar. Hasta el día en que apareció un nuevo abogado, diciendo que algo parecía ir mal en mi caso. Al principio, pensé que era solo una ilusión, pero había algo en sus ojos, algo que no había visto en mucho tiempo, escucha sincera. Y tal vez, solo tal vez, esa fue la primera grieta en el muro de silencio que habían construido a mi alrededor. Cuando entró en la oficina de administración de la prisión, apenas levanté la vista. Ya se habían pasado tantos abogados, defensores públicos y estudiantes de derecho, obligados a presentarse a escucharme por cortesía, que simplemente ya no creía que nadie pudiera marcar la diferencia. Lo cierto es que la esperanza se desvanece lentamente y antes de que nos demos cuenta, hemos aprendido a vivir sin ella. Pero había algo diferente en ese joven. No era su forma de vestir ni su forma educada de hablar. Era su forma de escucharme. No me interrumpió.
no revolvió las páginas mientras yo hablaba. Simplemente me dejó contarle. Y cuando terminé, en lugar de suspirar y decir, veamos qué se puede hacer, se levantó lentamente y dijo con firmeza, señora Carmen, no creo que sea culpable, y voy a demostrarlo. Esa noche, después de tanto tiempo, lloré, pero no lloré de tristeza ni de miedo. Lloré porque alguien por primera vez en años me había visto como una mujer y no como un número. En los meses siguientes, este joven abogado, cuyos orígenes desconocía por completo, empezó a visitarme con frecuencia. Me traía papeles, me mostraba documentos y me contaba lo que había encontrado en archivos antiguos. Y cuanto más escarbaba, más absurdos salían a la luz. La carta anónima, que constituía la base de la acusación, había sido escrita por alguien cercano a la víctima, alguien con un interés directo en la propiedad donde vivía el señor Ernesto. La letra coincidía con la de un sobrino que había estado involucrado en otras disputas de herencias. El abogado también encontró inconsistencias en los testimonios, incumplimientos de plazos e informes periciales incompletos. Era como si todo el caso se hubiera construido a toda prisa, impulsado por alguien que quería condenarme lo antes posible. Y aún con toda esta evidencia emergiendo, el sistema seguía lento. Parecía no tener prisa por corregir un error que en mi caso me estaba costando años de vida. Aún así, ese abogado persistió. Presentó una apelación, solicitó una revisión, tocó puertas que antes estaban cerradas. Y mientras tanto, desde dentro, comencé a escribir de nuevo. No cartas a mi familia, sino diarios. Escribía para mí. Escribía para no olvidar quién era. Escribía para mantener viva la parte de mi alma que aún creía en la justicia. Y fue una tarde cualquiera, después de más de 8 años en prisión, que me llamaron a la oficina del director y me anunciaron que habría un nuevo juicio. No dijeron mucho, pero los ojos del director brillaron con un brillo extraño. En ese momento, lo supe. Algo estaba a punto de suceder, y en el fondo, incluso con todo lo que había pasado, una parte de mí aún creía que cuando la verdad finalmente saliera a la luz, sería lo suficientemente poderosa como para derribar incluso los muros más altos de la injusticia. Ese día, al entrar en la sala, no era la misma mujer que se habían llevado esposada casi una década antes. Mi cuerpo estaba más débil, mi rostro más marcado por el tiempo y el abandono, pero dentro de mí había algo que había resistido, incluso después de tantas noches sin respuestas y tantos días en los que todo parecía perdido. Volví a sentarme en el banquillo de los acusados, pero esta vez no con la cabeza gacha. Había un silencio en la sala que parecía pesar más que cualquier palabra. El joven abogado, ahora con más experiencia y determinación, paseaba por la sala con los documentos en la mano y la mirada fija. Sabía exactamente qué decir, qué mostrar y, lo más importante, dónde más me dolía en el sistema que me había aplastado sin piedad. Lo que siguió fue como ver cómo se derrumbaba un castillo de naipes a cámara lenta. Cada testigo citado sacó a la luz contradicciones que antes se habían ignorado. La carta anónima, presentada como prueba irrefutable años atrás, se desenmascaró como un fraude flagrante, escrita por el sobrino del difunto, un hombre que se había beneficiado directamente de la posesión de la propiedad tras mi arresto. El propio perito, que previamente había jurado haber encontrado pruebas de mi presencia en la escena del crimen, admitió que el informe se había realizado de forma apresurada, bajo coacción, y que no había forma de afirmar nada con certeza. Era como si todo lo que habían usado en mi contra finalmente saliera a la luz de una forma indescriptible. El fiscal, que antes había hablado con arrogancia y desprecio, ahora estaba desconcertado, revisando papeles en busca de argumentos que ya no tenían sentido. El juez, el mismo que me había sentenciado fríamente años atrás, mantenía la mirada fija en mí, pero esta vez había algo diferente en su expresión. Cuando se leyó el veredicto
y las palabras no culpable y absolución resonaron por la sala, no lloré. Simplemente cerré los ojos. Fue como si, en ese momento, por fin, pudiera respirar de verdad. No hubo gritos ni aplausos, solo un profundo silencio, como si todos los presentes supieran que no se trataba solo de la liberación de una mujer, sino de la revelación de una tragedia que podría haberse evitado. El juez se disculpó formalmente. Dijo que el sistema falló. Lamentaba los años perdidos. Pero ninguna palabra es lo suficientemente hermosa como para restaurar el tiempo, borrar el dolor, reconstruir lo que se destruyó en silencio. Salí de aquella habitación arrastrando los pies y con los ojos secos. Afuera nadie me esperaba, ni pancartas ni abrazos, solo el sol pegando fuerte en la acera y un viento frío que me golpeaba la cara como diciendo, ahora te toca a ti. Y así regresé a las calles de Guadalajara, no como la mujer que había sido arrestada, sino como alguien que cargaba con cicatrices profundas e invisibles y una amarga certeza. La justicia, cuando llega demasiado tarde, no trae alivio, trae vacío, pero lo que encontré cuando regresé a casa fue aún más difícil de soportar. Volver a casa después de tantos años debería ser un alivio. Debería ser el momento en que los fantasmas se disipan, en que el tiempo cura, en que las puertas se abren no solo física, sino también emocionalmente. Pero en mi caso, fue todo lo contrario. Regresar fue como caminar por un cementerio emocional. Cada pared me devolvía la mirada fría. Cada mueble guardaba el eco de una ausencia demasiado prolongada. La casa, antaño un lugar habitable, estaba llena de un silencio que no acoge, sino que acusa, exige, pesa. Cuando abrí la puerta por primera vez, vi el mismo marco que la policía había derribado años atrás. Las marcas del allanamiento seguían allí, en la madera astillada, en el pestillo que habían vuelto a colocar a toda prisa, como una herida que nunca cicatrizaba del todo. Dentro, el tiempo parecía haberse detenido. La alfombra del salón, cubierta de polvo, me miraba como si no comprendiera por qué insistía en volver. La cortina descolorida dejaba entrar una luz pálida y sin vida. Las viejas fotos, torcidas en la estantería, permanecían allí, como centinelas silenciosos de un pasado que insistía en sobrevivir. Era como si todo se hubiera congelado en el preciso instante en que me arrancaron de aquel hogar. Pero el frío más doloroso no provenía del entorno, provenía de la ausencia, provenía de la falta de risas, de olores, de pasos en el pasillo, provenía del hecho de que nadie me esperaba, nadie. No había ninguna nota, ninguna flor, ningún bienvenido de nuevo. Solo el eco de mis propios pasos intentando aclimatarse a ese suelo que una vez albergó tantos momentos de alegría. Días después, intenté reunirme con mis hijos. Llamé a la puerta de mi hija mayor con el corazón adolorido, esperando un abrazo, una mirada que dijera, has vuelto, creí en ti. Pero no fue eso lo que recibí. La puerta se abrió y lo que vi fue una mirada desconcertada, algo apresurada, llena de una vergüenza apenas disimulada. Me abrió, me sirvió café tibio, habló del tiempo y me preguntó superficialmente por mi salud. No había afecto en sus palabras, no había calidez. Era como si el tiempo no solo se hubiera congelado en mi casa, sino también en la suya. Me dijo, con cierta distancia, que sus nietos ya eran mayores, que habían seguido adelante con sus vidas, que no sabían bien qué me había pasado y que quizá lo mejor era dejar todo esto atrás. Escuché cada palabra, intentando no desmoronarme, intentando no gritar, pero por dentro sentía como si cada frase fuera un cuchillo que se clavaba lentamente, porque no solo me estaba poniendo al día sobre sus vidas, sino que me estaba haciendo saber que ya no formaba parte de ellas. Visité a los vecinos que aún vivían en la calle. Algunos ni siquiera abrieron la puerta. Otros salieron, me miraron con un lo siento en el rostro
pero sus ojos se llenaron de incomodidad. Los que una vez se sentaron en mi mesa, comieron mi pastel, se rieron en mi patio trasero, ahora cruzaban la calle al verme. Actuaban como si yo fuera un error ambulante, como si mi presencia reabriera una herida que preferían fingir que nunca existió, porque mirarme era un recordatorio de que el sistema puede fallar, y a nadie le gusta recordar que podría ser el siguiente. Nadie quiere estar cerca de alguien que ha caído, porque quien ha caído lleva consigo el reflejo de todo lo que el otro teme vivir. Y acercarme sería como reconocer que el suelo de todos puede derrumbarse en cualquier momento. Basta con una nota, una queja, un malentendido bien presentado. Así que es más fácil hacer la vista gorda, fingir que lo has olvidado, protegerte con la ilusión de que solo les pasa a los demás, a los culpables, a los diferentes. Así comprendí que el silencio que más duele no es el de las celdas, ni el de la madrugada. Es el silencio de quienes te conocieron, te llamaron por tu nombre, conocieron tu historia y aún así decidieron callar. Decidieron no visitarte, no preguntar, no escuchar. El silencio de quienes, en el fondo, podrían haber hecho algo, pero decidieron no involucrarse. Es difícil describir la sensación de ser olvidada por alguien a quien abrazaste, por alguien a quien alimentaste con tus propias manos, porque abandonar a tus hijos no es solo una ausencia, es gestos fríos, palabras calculadas y abrazos que nunca llegan y te consume, porque el amor de una madre lo soporta todo, menos el silencio de sus propios hijos, pero incluso en este desierto de voces, incluso en esta travesía solitaria entre los escombros de lo que una vez fue mi vida, algo dentro de mí se negaba a morir. Algo dentro de mí seguía en pie, aunque doblegado, aunque herido. Tal vez era el orgullo, tal vez era la fe, tal vez era el último vestigio de mi dignidad que intentaba sobrevivir. Comprendí que mi historia, aunque había sido silenciada por tantos, aún necesitaba ser contada, porque había una verdad dentro de mí que nadie podía borrar y tal vez, solo tal vez, esa misma verdad podría ayudar a otras mujeres a no callar tampoco, a levantarse, incluso cuando el mundo entero les da la espalda, a encontrar fuerza donde no debería haberla, y de eso es de lo que quiero hablarte ahora. Porque si también te has sentido olvidado, invisible, descartable, quizás la siguiente parte de esta historia despierte algo en ti, porque lo que me mantuvo viva no fue el perdón de los demás, fue la decisión de no abandonarme. Durante mucho tiempo, pensé que mi historia era una tragedia aislada, una cruel excepción en un mundo que, a pesar de sus defectos, aún conservaba cierta apariencia de justicia. Ingenuamente creí que lo que me ocurrió fue un error aislado, una falla ocasional del sistema, algo que podría corregirse con el tiempo, con la verdad saliendo a la luz, con la gente reconociendo su error. Pero el tiempo pasó y la verdad no tuvo voz. El silencio permaneció y las cicatrices que llevaba seguían abiertas, sangrando por dentro cada vez que me miraba al espejo y ya no reconocía quién era. Fue en este vacío que comencé a observar mi entorno con más atención. Empecé a oír otras voces, susurradas o apagadas, historias que nadie quería oír, rostros que el mundo había decidido olvidar, voces de mujeres como yo, mujeres que una vez fueron el pilar de un hogar, la fuerza de una familia, una presencia constante en algún barrio y que por crueles circunstancias quedaron reducidas a la nada, abandonadas por el sistema, desacreditadas por quienes decían amar, condenadas antes siquiera de ser escuchadas. Y entonces comprendí que mi nombre podría haber sido cualquier otro, que Carmen Lucía Hernández era solo una entre miles. Lo que me hicieron no fue solo un agravio, fue un retrato claro y doloroso de una estructura que no respeta la voz de una mujer cuando es mayor, cuando es pobre, cuando no tiene los apellidos ni los contactos adecuados. Hay un patrón en este tipo de injusticia y es perverso. Comienza con la forma
en que la sociedad ve a una mujer que ha envejecido sirviendo a los demás, y termina cuando esa misma mujer se encuentra sola, ante un juez, sin nadie a su lado, intentando demostrar que aún es humana. ¿Cuántas Carmen Lucías hay ahora mismo, en este preciso instante, durmiendo en celdas húmedas en rincones olvidados del mundo, con la mirada fija en techos agrietados, soñando con un tiempo en que aún pudieran ser llamadas por su nombre, no por un número? ¿Cuántas mujeres están pagando el precio de una denuncia falsa, de un barrio cruel, de un sistema que prefiere castigar en masa a escuchar con detalle? ¿Cuántas abuelas fueron silenciadas por el peso del prejuicio, borradas de su propia historia familiar, tratadas como molestias en lugar de ser recordadas como raíces? El dolor de la injusticia no termina el día que se abren las puertas de la prisión. Permanece vivo, palpitante, en cada mirada de reojo en la calle, en cada puerta que ya no se abre, en cada conversación interrumpida al llegar, como si tu presencia fuera una molestia. El dolor continúa cuando extiendes la mano y nadie te la responde. Cuando vas al supermercado y te das cuenta de que las sonrisas han desaparecido. Cuando intentas explicar tu versión de los hechos y la gente aparta la mirada, como si tu intento de defenderte fuera en realidad una prueba de culpabilidad, porque para quienes han sido condenados sin ser escuchados, cualquier palabra se convierte en desesperación. Y desesperación, nadie quiere oírla. Soy solo una entre muchas, una mujer cuya vida fue destrozada por una mentira, que vio a sus nietos dejar de llamarme abuela, que perdió el brillo en los ojos de sus hijas, que cambió la paz del hogar por el frío de las paredes de concreto. E incluso después de todo esto, incluso después de ser tratada como basura, sigo aquí. Y si estoy aquí, es porque decidí no morir en silencio. Decidí que el silencio impuesto por un sistema defectuoso no sería mi destino final. Hoy hablo no solo por mí, sino por todas las mujeres invisibles, por aquellas que, como yo, fueron juzgadas por susurros, condenadas por notas, destruidas por suposiciones. Hablo por quienes ya no tienen fuerzas para hablar, por quienes murieron sin justicia, por quienes aún siguen dentro, esperando un milagro que nunca llega. Hablo por las mujeres que dedicaron décadas a servir a los demás, criando hijos, alimentando hogares enteros, y que al final fueron desechadas como un mueble viejo, un objeto sin valor. Y quizá pienses que esta historia es solo una excepción, un error aislado del sistema judicial. Pero detente un momento y piensa, ¿cuántas veces has juzgado a alguien sin escucharlo? ¿Cuántas veces le has dado la espalda a alguien solo porque oíste algo malo? ¿Cuántas veces has visto a una mujer en la calle, con la mirada perdida, y has asumido que era culpable de algo sin siquiera preguntarle su versión? La injusticia se manifiesta de muchas maneras, y una de las más crueles es la indiferencia, cuando nadie escucha, cuando nadie cuestiona, cuando el mundo sigue adelante como si nada hubiera pasado. Por eso no me callaré, porque cada vez que hablo, rompo un ladrillo en este muro de silencio que asfixia a tantas mujeres como yo, porque nuestro dolor necesita espacio, nuestras historias necesitan ser escuchadas, nuestra dignidad necesita ser restaurada. Si has llegado hasta aquí, escuchando cada parte de esta historia, quizás en el fondo también te estés dando cuenta de que es hora de escuchar a quienes el mundo insiste en silenciar, que es hora de cuestionar lo obvio, de ver más allá de lo que se dice, de escuchar con el corazón antes de señalar con el dedo. Porque la próxima vez, Carmen podría estar más cerca de lo que crees. Podría ser tu madre, tu abuela, tu vecino, o incluso tú mismo. Y si algo he aprendido de todo esto, es que la única manera de alcanzar la justicia desde dentro es negándonos a aceptar el silencio como respuesta. Porque mientras mi voz tenga fuerza, resonará a través de los nombres que el mundo ha borrado. Y quién sabe, tal vez algún día el mundo vuelva a oírla. Hoy, al mirar atrás, no solo veo los años que me arrebataron,
ni los rostros que me dieron la espalda cuando más los necesitaba. Veo a una mujer que tocó fondo, que enfrentó el silencio, el abandono, el dolor, la soledad y la humillación pública, y aún así se repuso. Tengo muchas cicatrices, algunas en el cuerpo, otras en el alma, pero si hay algo que nadie pudo arrebatarme, fue la verdad. Y la verdad, incluso enterrada viva, incluso ignorada, incluso torturada por la duda y el descuido, siempre encuentra la manera de emerger. No quiero que sientas lástima por mí. Lo que más espero es que esta historia despierte algo en ti, una incomodidad quizás, un deseo de escuchar más, de mirar hacia otro lado, de no juzgar sin escuchar, de no dar la espalda cuando alguien intenta desesperadamente contar su versión de la historia. Porque lo que me destruyó no fue solo la mentira que inventaron, fue el silencio de quienes eligieron no escuchar. Y hoy, más que nunca, entiendo cuánto me mata esto por dentro. Si esta historia te resonó, si te conmovió de alguna manera, te invito a continuar con nosotros. Porque lo que viví no fue un incidente aislado. En la siguiente historia, conocerás la historia de Doña Teresa, una mujer que fue condenada en lugar de su hermana por un crimen que ni siquiera supo cómo describir, y cuya verdad solo salió a la luz el día del funeral equivocado. Sí, leíste bien. Y esta historia, te lo prometo, te pondrá los pelos de punta. Ahora, si quieres seguir escuchando las voces que el mundo insiste en silenciar, si quieres formar parte de un canal que revela historias reales, con dolor, con alma, con verdad, suscríbete ahora. Haz clic en el botón, activa las notificaciones y sigue cada episodio que te traemos. Porque cada video es más que entretenimiento, es el clamor de quienes han sido olvidados. Y tu presencia aquí, escuchando, es lo que transforma ese clamor en eco.